Ciertos programas necesitan de procesos repetitivos. Por ejemplo, vamos a poner unos comentarios en el cual vamos a indicar crear un programa que muestre el texto bienvenido a C++ 8 veces. Entonces, lo que nos está pidiendo este programa es que nosotros escribamos o mostremos por pantalla bienvenido C++ 8 veces. Si bien es cierto, hasta este punto nosotros estamos en condiciones de escribir este programa, lo haríamos de la siguiente manera. Declaramos la librería, usamos el nombre del espacio, definimos o declaramos nuestra función principal y retornamos un valor. Entonces, como nos está pidiendo que mostremos, lo vamos a hacer a través de la función cout. Cout, bienvenido a C++. Como debe mostrarse uno debajo de otro, entonces le agregamos el endel. Vamos a copiarlo y vamos a pegar. Como nos solicita 8 veces, entonces ahí tendríamos 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien. Así que si lo procedemos a ejecutar, pues vamos a ponerle nombre a nuestro programa. Pues logramos conseguir lo que se nos solicitaba, ¿no? Bienvenido a C++ 8 veces. Pero, ¿y qué pasaría si fuesen ahora 50 veces? Pues de repente alguien puede decir, sigamos pegando. Y claro, tiene toda la razón. Y si fuesen 100 veces, si fuesen 1000 veces, ahí ya se empieza a complicar el trabajo. Entonces, a nivel de los lenguajes de programación, existen estructuras que nos van a permitir realizar dichos procesos repetitivos. Uno de ellos, y vamos a comenzar con este, porque de los 3 que existen, es el que se adapta para poderlo entender de una mejor forma. Este es la estructura repetitiva for. El for es una estructura que nos va a permitir implementar procesos repetitivos. Pero para comenzar a explicarlo, pues vamos a aprovechar estos comentarios y vamos a definir un poco acerca de esta estructura. Estructura repetitiva for. ¿Cuál es su sintaxis? For, entre paréntesis, abrimos y cerramos llave. Ahora, con el for se va a repetir todas las instrucciones que se encuentren dentro de las llaves. Es decir, todo lo que le tome a esta estructura, ¿no es cierto?, repite las instrucciones que están en su interior.
Estas llevan punto y coma al finalizar, como ya lo hemos estado viendo en clases anteriores. Pero ¿cuál es esa estructura? ¿Cuál es esa sintaxis del for que nos va a permitir realizar ese proceso repetitivo? Pues bien, el for, si lo traducimos, vendría a ser el para, ¿no? Para. Entonces, ¿para quién? Para una variable de control. Voy a simplificarlo, voy a poner var con, o sea, una variable de control, cuyo valor, o que va a tener un valor de inicio, un valor inicial. Entonces, la estructura para va a hacer uso de una variable de control. Esta variable de control es una variable entera y su función va a ser la de encargarse de controlar el número de repeticiones que se va a efectuar. Pero para esto, esta variable de control, ¿qué cosa es lo que debe tener? Inicialmente debe tener un valor de inicio. ¿Sí? El valor que indique en cuánto comienza. Punto y coma. Ese es el primer parámetro. El segundo parámetro es decirle que esa variable de control, ¿hasta dónde va a ir? Es decir, ¿hasta cuánto? Si por ejemplo nosotros para solucionar este caso nos pide repetir 8 veces el texto bienvenido a C++, entonces nuestra variable de control comenzaría en 1, ese sería su valor inicial, e iría hasta que su valor sea 8. ¿Verdad? Entonces, en el segundo parámetro se especifica hasta dónde debe repetirse, es decir, hasta cuándo va a repetirse el proceso. Ahora bien, para poder llegar desde un valor inicial hasta un valor final, pues la variable de control tiene que incrementarse. En este caso, tendría que incrementarse. Pero también vamos a ver, cuando desarrollemos los ejemplos, que no necesariamente se incrementan, también puede decrementarse. ¿Y cuándo se decrementa? Bueno, la idea es, si tenemos un proceso repetitivo, cuyo valor de la variable de control va desde 1 hasta 8, entonces para que de 1 llegue a 8, la variable de control que necesita incrementarse. Pero ¿qué sucedería si es que, por ejemplo, hacemos uso de esta estructura repetitiva para mostrar los números del 8 hacia el 1? Es decir, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En ese caso, el valor de inicio de nuestra variable de control ya no sería 1, sino sería 8. Ese es su valor inicial. Y tiene que ir, o tendría que ir, hasta el valor 1. Pero para que llegue de 8 a 1, pues obviamente no lo vamos a conseguir incrementando, sino en ese caso ya será decrementando. Eso lo vamos a detallar un poco más con los ejemplos después de este video. Pero estas vendrían a ser las partes de un proceso repetitivo. Una variable de control, que inicialmente va a tener un valor. El segundo parámetro, hasta dónde, es decir, hasta dónde esta variable de control llegará. Y por lo tanto, determinará el número de repeticiones a efectuarse. Y el tercer parámetro es para que la variable de control se incremente o se decremente de tal manera que pueda llegar a cumplir este segundo parámetro, que sería la condición. Entonces, esta vendría a ser nuestra estructura. Por lo tanto, ahora lo vamos a aplicar en la solución de nuestro problema planteado. Inicialmente declaramos variables. Vamos a utilizar una variable que va a ser la variable de control de nuestro proceso repetitivo. Pues le estamos poniendo el nombre de j, y como dijimos en el momento de la explicación de cómo funciona la estructura repetitiva for o para, pues esta variable tiene que ser entera. Entonces, una vez declarada la variable, pues ahora vamos a implementar nuestro proceso repetitivo.
Muy bien. For, paréntesis, llaves. ¿Para quién? Para J. J es nuestra variable de control. Recuerden el problema. El problema dice crear un programa que muestre el texto bienvenido a C++ 8 veces. Entonces, ¿cuál debería ser el valor de inicio de J? Pues debería ser 1. ¿Por qué 1? Porque eso nos indicaría la primera repetición. Punto y coma. ¿Hasta dónde? ¿Cuál sería ahora el criterio? Entonces podríamos ponerle hasta que J sea igual a 8 o que sea menor o igual a 8. Punto y coma. Es decir, J inicialmente toma el valor de 1. Y este proceso se va a repetir mientras o para los valores de J que sean menores o iguales que 8. Ahora, ¿quiénes son los valores menores o iguales que 8? Sería 2, sería 3, sería 4, 5, 6, 7 y el mismo 8. Pero ya no el 9. Cuando J valga 9, ¿qué debe pasar? Debe terminarse este proceso repetitivo. ¿Y por qué ya no 9? Pues porque si daríamos como válido el valor 9, pues ya no nos estaría repitiendo este texto 8 veces, sino ya sería 9 veces. Ahora bien, el tercer parámetro, para que J pueda llegar desde 1 hasta 8, ¿qué necesitamos? Que J se incremente en más 1. Ahora bien, el hecho de poner más significa hacer lo siguiente. J sería igual a J más 1. Es decir, nosotros, por lo general, cuando incrementamos los valores de las variables, estos se realizan de la siguiente forma. Si queremos incrementar el valor de J en más 1, entonces ponemos J va a ser igual a J más 1. Eso es lo que haríamos normalmente. Pero hay una forma de simplificar este proceso. Y cuando el incremento va a ser de 1 en 1, pues el lenguaje C nos permite que ese incremento se simplifique de la siguiente forma. J más más. Entonces, poner J más más es lo mismo que decirle que J va a ser igual a J más 1. Entonces, esa es la razón por la cual estamos poniendo aquí en el tercer parámetro J más más. Muy bien, entonces, para J que va desde 1 hasta que J sea menor o igual a que 8, tras cada repetición, incrementando el valor de J en más 1, ¿qué debemos hacer? Cout, debemos imprimir el texto bienvenido a C++. Punto y coma. Entonces aquí voy a poner un comentario. Repetir esta instrucción. Listo. Ya está. Eso es todo. Vamos a ejecutarlo. Entonces presionamos sobre compilar y ejecutar. Y miren lo que está pasando. Ahí se nos están mostrando los valores. Pero se están mostrándose juntos. Entonces vamos a cerrar. ¿Qué es lo que nos está faltando aquí? Agregarle el atributo endel, ¿no? Para que una vez que imprima o ejecute esta instrucción, pues realice un cambio de línea, ¿no? Para que las líneas se muestren unas debajo de otras. Muy bien, vamos a volverlo a ejecutar. Y listo, y vean ustedes que ahí tenemos bienvenido a C++, una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces, 7 veces y 8 veces. Muy bien, cerremos. Ahora bien, para que esto quede del todo claro, vamos a ponerle a J igual J más 1. Que creo que es la forma como de principio entendemos las cosas, ¿no? Es decir, si quiero incrementarle a J en más 1, pues la forma debería ser J igual a J más 1, ¿no? Esa es la forma, digamos, por la cual deberíamos iniciar.
Pero ya dijimos de que cuando se realizan estos incrementos de más 1, nosotros podemos simplificar esta estructura poniendo j más más. Pero vamos a volverlo a ejecutar para ver si es que el resultado es el mismo. Presionamos o hacemos clic en compilar y ejecutar y vean, el resultado es el mismo. Entonces, en este video lo que hemos lo que hemos mostrado es el uso de la estructura repetitiva for. Es decir, una estructura repetitiva nos va a simplificar ciertos procesos cuando estos tengan que repetirse. De lo contrario, nos tomaría escribir muchas líneas de código y sería bastante complicado controlarlos. En cambio, con una estructura repetitiva, como el caso del for, que es la primera estructura que estamos viendo, pues este sería su forma de aplicarlo. En los siguientes videos iremos viendo otros ejercicios para poder clarificar mejor el funcionamiento de esta estructura.